Lo que vimos de dilatación el otro día se resume en un par de ecuaciones. Vimos coeficiente de dilatación volumétrico. Esas son las definiciones. Este es el coeficiente de dilatación en un punto. En la fórmula de abajo tenemos el coeficiente de dilatación medio. Y si definimos coeficientes de dilatación superficial y lineal para sólidos en donde respectivamente, o en los que respectivamente una o dos dimensiones sean mucho más importantes que las restantes, estas son las relaciones. El coeficiente de dilatación volumétrico es aproximadamente igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, y el coeficiente de dilatación superficial es muy aproximadamente 2 veces. En forma análoga a cómo definimos el coeficiente de dilatación, se define otro coeficiente, el coeficiente de compresibilidad. En vez de medir el cambio de volumen con la temperatura a presión constante, el coeficiente de compresibilidad mide el cambio de volumen con la presión a temperatura constante. El signo menos en la definición está puesto para que para el coeficiente quede positivo, porque cuando aumentamos la presión el volumen disminuye. Análogamente, el coeficiente medio queda definido de esta manera: si se toma una diferencia finita de presión, por lo tanto de volumen, y el cociente entre el cambio de volumen y el cambio de presión se lo refiere al volumen inicial. De la misma manera pueden definirse coeficientes superficiales y lineales para sólidos en los que o bien una dimensión es despreciable frente a las otras dos, o bien una dimensión es la única que tiene relevancia. Tanto aquí como aquí, volúmenes son reemplazados por superficies en los coeficientes superficiales y por longitudes en los coeficientes lineales. Nosotros habíamos visto que en sustancias puras existen 2 grados de libertad cuando la sustancia se presenta en una sola fase. Esto quiere decir que hay 2 variables de estado y cualquier otra variable puede ponerse en función de 2 variables independientes. Podemos expresar a P como una función de B y T, o a B como una función de P y T, o a T como una función de B y P. ¿Sí? Y estas 3 expresiones implican que hay una función de P, B y T que se puede valor a 0. Si esto es cierto, esto también. Cuando esto es así, las derivadas parciales de una variable en función de las otras dos están vinculadas. Si esto no lo vamos a demostrar, y esto no es física, es matemática, pero valen las siguientes relaciones. La derivada de una función, de una variable respecto de otra, es igual a la inversa de la derivada de la segunda respecto a la primera. Esto vale para cualquier parte de estas variables. Y también es cierto nuestras relaciones, porque esto tiene que ver con lo que
que hablábamos el otro día respecto a las tensiones que se desarrollan cuando a un sólido lo dejamos dilatarse. En relación con el problema de dilatación térmica, si a un sólido o un líquido no lo dejamos dilatarse, se desarrollan tensiones muy grandes. Esta expresión es justamente la que está vinculada al cambio de la presión con la temperatura volumen constante. Esto está relacionado con las tensiones que aparecen cuando no dejamos dilatarse un sólido o un líquido. Y esta relación, nos permite escribir a este factor en función de los coeficientes que ya definimos. Si nos fijamos acá, esto lo tenemos aquí. C gamma por B. Y esto lo tenemos aquí. Terminamos K por B. Es decir, el cambio de la presión con la temperatura a volumen constante está dado por el cociente entre el coeficiente de dilatación y el coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de dilatación es bajo. Ya habíamos hablado, 10 a la menos 6 para sólidos. Pero el coeficiente de compresibilidad es muchísimo más bajo. Es lo que cambia el volumen cuando aumentamos la presión a temperatura constante. Esto es lo que piden ustedes. El resultado de ese cociente es un cambio de la presión con la temperatura de volumen constante muy alto. Un comentario más. Estas relaciones, producto de la naturaleza de las sustancias puras, en el grado de libertad, nos indican también que estos coeficientes son también función de dos variables. Porque si B es una función de P, la derivada de B respecto de T también es una función. Y entonces todo el coeficiente resulta ser una función de T. Lo mismo para la posibilidad.